Bienvenidos a Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Soy Krishna y hoy nuevamente estamos en un nuevo capítulo de este podcast para hablar con reconocidos profesionales en el área de la salud. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Carolina Rocha. Ella es una reconocida pediatra con subespecialidad en neonatología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, buenos días, muchas gracias. La verdad que eternamente agradecida con Megalabs y esta iniciativa de poder brindar herramientas a la población que generen prevención de todo lo que son las enfermedades y más que todo de nuestros pequeños tesoros que son los niños. Entonces, muy agradecida y vamos a intentar dar algunas herramientas para poder ayudar a prevenir lo que se nos viene, ¿no? El invierno y las enfermedades respiratorias. Gracias, doctora. Bienvenida. Ahora estamos empezando ya el otoño y como usted dice, se nos viene el invierno. Y vamos a hablar de cómo prevenir el resfriado en los niños, que es algo súper común, que nos viene todos los años, por supuesto. Y para ello quisiera hacerle algunas preguntas, primero básicas, como cuáles son las principales causas de los resfriados de los niños en Bolivia. Sí, dentro de la etiología, que es la causa de los resfriados, cuando estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de una infección respiratoria de las vías altas. Así lo llamamos en terminología médica, ¿no? Son aquellas infecciones que pueden producir una faringitis, ¿no? El resfrío que viene con catarro, con moco, con tos. Pero en general, ¿no? En el niño menor de 5 años, estos resfríos, como así le llamamos, son causados por los virus. Un 80 o 90%, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, estas infecciones respiratorias, que son los resfríos, ¿no? De vías altas, son causados por virus. Entonces, operacionalmente podemos definir, ¿no? qué son los virus y qué son las bacterias. Los virus no precisan antibióticos, las bacterias sí precisan antibióticos. Entonces, si vemos números, la mayoría de los resfríos son causados por virus, que existen más de 100, no solamente el COVID o la influenza, solamente que el COVID y la influenza a nivel Bolivia pues producen picos estacionales. Tenemos oleadas de tanto de COVID como de influenza y sus cepas de variantes de ellos, ¿no? Doctora, hace un momento antes de la entrevista charlábamos, ¿no? De nuestros hijos y todo, y que se crecen súper rápido, pero yo digo, en esa época que están previo a los 5 años, siempre tenemos muchos miedos. No sabemos cuándo es el momento de llevarnos o no llevarlos a un pediatra. Entonces, usted nos podría decir cuándo yo tengo que alertarme y decir, no, definitivamente es un resfrío que está yendo un poquito más allá y tengo que llevarlo. O en qué momento es el momento correcto para visitar al pediatra cuando un niño está resfriado. Sí. Cuando nosotros hablamos de un resfrío, estamos hablando de una infección respiratoria, si bien es la más frecuente, pero también eh, eh, es la más leve, ¿no? Entonces, los resfríos obviamente son la primera causa, pero lo importante es saber que hay síntomas comunes dentro del resfrío, ¿no? Como los estornudos, la congestión, algo de febrícula, y que se autolimita a 3 a 5 días. Entonces, deberíamos estar preparados para mantener al niño hidratado, dar un analgésico, observarlo, siempre y cuando sean síntomas leves, ¿no? Las primeras 48, 72 horas, un resfrío que es muy leve se autolimita. Ya a partir del cuarto o quinto día, si observamos que existe fiebre, más de 38, alguna alteración en el estado general del niño, para nosotros, los pediatras, es un signo de alarma el estado general del niño, porque el niño que le da la fiebre, decae un ratito y luego sigue jugando, sigue con su actitud, con su actividad, es un niño que no tiene compromiso del estado general. Entonces, es muy importante. Ese es un signo de alarma cuando el niño cae, decae, baja el apetito y obviamente existen otros signos de alarma como son el vómito o una tos frecuente que le causa vómito o que le causa algo de dificultad respiratoria. ¿No? Esos son síntomas y signos de alarma. Si nosotros tenemos inicialmente un niño con el segundo, el tercer día de síntomas de un resfriado, tos, estornudo, moco, algo de decaimiento, pues deberíamos observarlo en la casa 48 horas. Si a pesar de eso hay fiebre, pues ahí ya deberíamos acudir con el pediatra o acudir con el médico de la familia para que examine si después de estas horas amerita tomar alguna otra medicación
o después de una infección respiratoria alta, que es el resfrío, pueden existir ciertas complicaciones que hay que revisar para poder tratarlas, ¿no? Doctora, ¿y qué hábitos pueden ayudar para prevenir este tipo de resfriados, de resfríos, perdón, en la casa, ¿no? ¿Cómo yo como mamá o papá puedo ayudar a que mi niño no llegue a este resfrío fuerte que usted acaba de comentar, ¿no? Claro. Krishna, nosotros operativamente hablando, ¿no? Vamos a esperar que el niño, después de los 2 años, tenga entre 4 a 6 episodios de infecciones respiratorias leves, de las vías respiratorias, pero son leves, como te comentaba, ¿no? Entonces, o 2 a 4 episodios de diarrea, ¿no? También leves. Entonces, entre los 2 a los 5 años es relativamente esperable, pero un cuadro leve que se autolimita, ¿no? Cuando nosotros tenemos más de este número de infecciones o más de los días de síntomas, ¿no? Entonces, estamos hablando que algo no hemos hecho bien o que podemos hacer ciertas cosas para prevenirlo. Entonces, eh, los padres tienen las herramientas inclusive antes de la concepción, ¿no? Prepararse para el nacimiento, una mamá bien saludable, con una buena nutrición, pero una vez nace el bebé, pues en la medida que se pueda, dentro de esas herramientas preventivas que podemos tener, pues está el parto natural, el bebé se está agarrando de una microbiota, está agarrando una microbiota natural, ¿no? Y eso lo obtiene del parto natural. Sigue el periodo, el continuum de la vida, pues el bebé tiene que tomar lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, dentro de esos 6 meses, que es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, lactancia materna exclusiva y prolongada hasta los 2 años o complementaria con otros alimentos, el niño está adquiriendo, ¿no? Todos esos microorganismos buenos. La leche humana tiene más de 300 componentes vivos y entre ellos componentes que van a ayudar a que el niño consolide una microbiota robusta y saludable, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas más tenemos si vamos dirigidos hacia la prevención de estos resfríos? ¿Qué más pueden hacer los padres desde casa también? Una vez se inicia la alimentación complementaria, ¿no? Dentro de las normas, pues no podemos dar ningún alimento que tenga conservantes, refrigerantes, endulzantes, químicos, procesados, como que hasta los 3 años, ¿no? Hablamos de que dentro de estos primeros 1000 días del bebé, el bebé está consolidando su microbiota, esa microbiota que lo va a defender durante toda la vida. Entonces, los papás tienen estas herramientas dentro de la prevención, ¿no? Y obviamente tratar al menor de 2 años no exponerlo antes a contactos, ¿no? Entonces, ahí está, es un tema un poco controversial, pues las guarderías, la exposición a lugares cerrados, ¿no? Pero los papás tienen bastante herramientas ahí de prevención y podemos hablar también de la parte nutricional ahí dentro de las herramientas que tenemos en medida de prevención. Doctora, bueno, hay algo que me llamó la atención mucho a mí como mamá, más que todo, más que como entrevistadora en este caso, fue que acaba de decir lo importante que es la lactancia durante los primeros 6 meses, pero no la lactancia compartida con una leche en mamadera, sino usted habló de lactancia exclusiva, ¿no? Eso Así fue, de es. esa manera se expresó. Y hoy día a veces escucho mamás que hasta por estética dicen, no, no, yo prefiero darle la mamadera al niño porque ¿qué le va a hacer? O sea, no, no pasa nada. Total, el niño igual se cría sano, pero es súper importante. Sí, todos los estudios con muy alta evidencia científica, Krishna, nos muestran que no es que el niño que tome lactancia materna exclusiva no se va a enfermar, se va a enfermar. Es más, o sea, está reportado que inclusive hasta en cierta manera es bueno que tenga algún cuadro porque ese choque con los virus, con las bacterias, las buenas o las que son muy leves, pues va a generar que el sistema inmunológico también cree anticuerpos y se vaya defendiendo y vaya haciéndose más fuerte. Entonces, yo de una manera un poco sencilla que les explico a las madres para convencerlas, porque esto está muy, muy en boga, ¿no? Entonces, eh, es diciéndoles que la leche materna exclusiva es el mejor regalo que le podemos hacer al niño. ¿Por qué? Krishna, por la lactancia están pasando todos los anticuerpos que la madre acumuló durante toda su vida, todas las inmunoglobulinas, todo,
todas esas células vivas, células madres, enzimas, vitaminas, minerales, ¿no? Hay muchos componentes que no los tiene la fórmula. Entonces, si nosotros queremos dar una herramienta preventiva que por lo menos vaya en ventaja un 50%, pues viene de la leche materna exclusiva, ¿no? Entonces, hay circunstancias que no se pueden, obviamente, y para eso está la complementaria. Pero por motivos extra, ¿no? Como son los estéticos, el cansancio a veces es correspondido inclusive por las hormonas de la lactancia que nos generan mucho bienestar, y entonces a veces las mamás tienen un poquito de miedo, pero cuando ya empiezan ya se ven que es la hormona del amor la lactancia. Entonces, además de generar no solo toda esta microbiota saludable con la lactancia, entonces también estamos generando un impacto positivo en ese niño porque el vínculo que se crea estos 6 primeros meses es un vínculo que no se puede recuperar, ¿no? Con la lactancia. Y otra cosa que me llamó la atención, doctora, en lo que me dijo también, y eso me lo decía la abuelita siempre, ¿no? Al niño no hay que sacarlo antes de los 2 años. Y yo decía, no, pero yo quiero salir y yo quiero llevarlo a mi hijo para todos lados donde yo voy. Y ahora, sobre todo en estas épocas, cuando empezamos el otoño y el invierno, usted comentaba hace un momento que mejor no, mejor déjalo a tu nene en casa. O sea, Sí, lo que pasa, cuídalo. claro, es que ¿a dónde lo vamos a sacar? ¿No? Entonces, si nosotros vamos a sacarlo a un parque, a un área, a un área verde, donde el niño puede estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, con animales, ¿no? En un ambiente que le genere más bien distraerlo. Pero si lo vamos a sacar a un shopping, a un mall, a un lugar cerrado o a un lugar donde haya el contacto potencial de que existe una persona con alguna carga viral respiratoria, ¿no? Entonces, pues más bien le vamos a ocasionar la enfermedad a nosotros llevándolo ahí. Aparte de que dentro de los primeros 2 años también el niño necesita una regulación emocional, entonces lo exponemos también a muchos estímulos que para la edad de ese ser humano no está preparado para tanto estímulo, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué es lo que se le acomoda también. Gracias, doctora, porque esto creo que muchas mamás lo están viendo y están diciendo, uy, sí, yo lo saco a mi niño a veces porque me quiero ir a comprar algo al shopping y lo llevo conmigo y mejor dejarlo en casita, ¿no? Porque aquí viene de lo que quería hablar también unido a la lactancia materna, porque después, cuando pasa la lactancia materna, hay algo muy importante y es la alimentación equilibrada para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué tan importante es esa alimentación que debe tener el niño? Probablemente es el factor más importante en el que los padres debemos hacer un enfoque, ¿no? Y más estos primeros 1000 días. Los 3 primeros años son esenciales para consolidar una microbiota. Mismo así que no la consolidemos, tenemos también ventanas de oportunidad en este tiempo y más adelante. Pero la base, como te decía, es como que tenemos un autito. Yo les explico a los papás y a los niños mismos que lo entienden muy bien. Tenemos un autito que tiene 4 llantitas, ¿no? Entonces nuestro sistema inmune está conformado y se va a regir. Si una llantita se pincha, pues no funciona, no arranca. Entonces, ¿cuáles son estas 4 llantas? La alimentación. La alimentación es base. No sé si tú, Cristian, ¿has escuchado hablar de que dentro de todo nuestro sistema gastrointestinal está nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces, todo eso se llama microbiota y pesa alrededor. Si nosotros reunimos todos esos microorganismos buenos, que en el 90% son buenos, nos están defendiendo, vamos a tener un peso de 1,5 kilos alrededor, ¿no? Entonces, toda esa es nuestra microbiota. ¿Qué va a hacer nuestra microbiota? Pues nos va a defender. El 80% de nuestro sistema inmunológico eh, está dentro de la microbiota, ¿no? Esos microorganismos van a producir vitaminas, minerales, anticuerpos, van a procesar todo lo que entra de afuera para que el organismo produzca todo esto para defendernos, todos estos anticuerpos. La segunda llantita, pues es un sueño, a veces nos olvidamos, ¿no? Dice la mamá, no, pero doctora, ya, él come fruta, come verdura, come súper saludable, pero está con la tablet hasta las 10 de la noche. Entonces, es el descanso, 8, 10 horas, 11 horas, la recomendación del niño. O si nosotros bajamos el estímulo, ¿no? El estímulo del estrés, que esa es otra de las llantitas, bajar el estrés, no solo en los adultos, sino en los niños. La recomendación es 2, 3 horas antes de la hora que el niño va a dormir, no debería ser expuesto a ninguna pantalla.
a ninguna pantalla, a ningún problema, a ningún pensamiento negativo, ni a los problemas externos de los padres, porque los niños son niños, Krishna. Entonces, a veces Absorben todo, sí, eso es cierto. absorben todo, a veces no nos damos cuenta y estamos hablando que no hay gasolina, que la cola, que esto, que lo otro, y el niño está más tensionado que nosotros mismos. Entonces, ese nivel de estrés le afecta a la microbiota. Entonces, estamos hablando de una alimentación saludable, de bajar el estrés, de que el niño duerma bien las horas que les corresponden, ¿no? Todas las hormonas y más la melatonina, ¿no? Y las hormonas del crecimiento trabajan por la noche. Entonces ese niño tiene que tener un descanso reparador para que al día siguiente vuelva la maquinaria a funcionar. Y el siguiente es el deporte, ¿no? El niño tiene que hacer actividad física. Entonces son las cuatro llantitas. Si nosotros solamente acomodamos una y las otras tres están desequilibradas o pinchadas, pues nuestro sistema inmunológico tampoco va a arrancar, ¿no? Pero el 80% viene por la parte gastrointestinal, Cristina. ¿Cuáles son los errores más comunes, doctora, de los padres al querer prevenir un resfriado, por ejemplo? Claro. Eh, Probablemente, dentro de querer hacerlo bien, ¿no? A veces, Claro, ningún papá va a querer el mal para sus sí, hijos, ¿no? sí, Pero a veces dentro nos equivocamos. No sí, hay yo siempre digo, no hay un manual para ser papás. sí, eso. De todas formas, obviamente lo mejor es la información y educarnos. Para eso estamos acá. Yo a los padres les digo, usted tiene que ir a leer, a revisar, a mirar, porque yo me puedo estar equivocando y puede ser que no esté actualizada, ¿no? Pero obviamente intentamos estar Claro. actualizados, ¿no? Entonces, eh, de todas formas, dentro de lo bueno que quieren hacer ellos es llenar al niño de muchas vitaminas, ¿no? De muchas vitaminas preventivas, pero a la par no estamos trabajando en la alimentación, ¿no? Entonces, de nada sirve que yo me tome un suplemento, ¿no? De un montón de vitaminas si estoy ingiriendo también un montón de procesados, industrializados, ¿no? Cosas que tienen componentes químicos. Entonces, la base, ¿no? de la alimentación tendría que ser de la naturaleza a la mesa, ¿no? Por eso te decía, antes de los 3 años el niño no debería tener contacto con ningún químico, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores que ponemos, ¿no? Tratamos de solucionar, tapar el sol con un dedo, les digo yo. O sea, de nada sirve que yo les dé un frasco de multivitamínico por un mes, por 2 meses, por tres, que también no deja de tener conservantes, aditivos, procesados, ¿no? Pero que el niño no me agarre el hábito de todos los días comerme 2 o 3 tipos de variedades de fruta, 2 o 3 tipos de variedades de verdura, ¿no? Entonces, eso es equiparable a cambiar los hábitos que a tomar por ciertos periodos de tiempo unas vitaminas, ¿no? Tiene que ir equilibrio, ¿no? Uno va de la mano con el otro. Es- Porque además tampoco los podemos tener en una burbuja. Hablábamos también hace un momento de cómo se exponen los niños cuando van a la guardería o cuando ya empiezan a ir al colegio, porque obviamente en la guardería van, a veces se los deja después del añito, depende del trabajo del papá o la mamá, y de la mamá sobre todo, y al colegio ya el nidito empiezan cuando tienen 3, 4 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué cuidados se deben tener cuando los niños ya empiezan en esta etapa de entrar a la guardería y al colegio, al kinder, al nidito, como querramos decirle? Sí. Porque, como decía hace un momento, tenemos que cuidarlos, no tenemos que sacarlos, tenemos que hacerle una alimentación equilibrada, pero bueno, tampoco podemos tenerlos en una burbuja, entonces nos toca sacarlos al mundo real, como digo yo, y ahí, ¿cómo tenemos que empezar los cuidados, doctora, para evitar todo este tipo de virus que hay en... Definitivamente, Cristian, sí, hay muchas mamás que trabajamos, ¿no? Papás también, entonces toca en algún momento. Probablemente hay ciertas edades que son muy tempranas, ¿no? Entonces siempre hay que conversarlo con la familia. Eso es un tema bien, bien, bien delicado. También se ponen en la balanza muchos aspectos porque cuando llevamos al niño muy pronto al jardín, a la guardería, también exponemos a que se enferme más. Entonces a veces hay que poner que no nos alcanza el dinero después para la enfermedad, el tiempo, ¿no? Entonces no sabemos si estamos en el trabajo o estamos cuidando a los niños, ¿no? Entonces hay que poner siempre en una balanza, en un equilibrio. Esa decisión es muy, muy, muy familiar, pero una decisión muy informada también. De todas maneras, cuando el niño va, jardín, guardería, escuela,
creo que los niños fueron los mejores maestros en el COVID, ¿no? Ellos nos enseñaron a nosotros a ponernos el barbijo, a lavarse las manos, a mantener la distancia. Entonces, creo que el COVID fue un buen maestro y nos estamos olvidando de esas medidas, ¿no? Y la primera medida, pues debería ser que el niño que está enfermo, pues no se acerque. Si está las primeras 48 horas o 72 horas de un resfriado, pues los papás no deberíamos mandar al niño al jardín, ¿no? Entonces tendríamos que tomar la precaución y la previsión, uno, de cuidarlo, hidratarlo, controlar los síntomas y no enviarlo, ¿no? Porque el niño va a ir con las defensas bajas, va a ir con fiebre y va a ir a expandir el virus a todos los otros compañeritos, ¿no? Entonces también tenemos la solución en casa, ¿no? Entonces en los jardines también debería tomarse un poquito más de precaución, ¿no? En este sentido, porque eh, eh, si nosotros tenemos un niño resfriado, pues seguro que los otros 13, 14, 20 o 30 también van a estar. Entonces viene también por una parte de responsabilidad de los padres, de inicialmente ver al niño con síntomas, pues tenerlo en observación 1 o 2 días. Y no Aparte, llevarlo. sí, aparte que el resfrío, Krishna, mejora con buena hidratación, descanso y dormir. Si no, nosotros, ¿no? Nos resfriamos y lo único que queremos es la cama, hidratarnos, igual para ellos. Entonces va por ahí. De todas maneras, el niño aprende y aprende muy bien a lavarse las manos. Mismo así, el lavado de manos, porque entra por ahí, por el contacto, ¿no? El niño también, si está con muchos síntomas por alguna urgencia, tiene que ir, pues el barbijo, ¿no? Una recomendación muy enfática que se hizo en el COVID y yo creo que ahora la estamos perdiendo, las escuelas, los jardines, la guardería, es de ventilar los ambientes. Si bien nosotros hace mucha calor, pero un ambiente no ventilado y húmedo concentra mucho más los virus, las bacterias, ¿sí? A la inversa, si nosotros tenemos un ambiente cerrado, con un aire frío, seco y un aire que nunca le hicimos mantenimiento, cambio de filtro, también concentramos más polvo, más ácaros, más polvo. Esos cambios bruscos de temperatura también habría que regularlo. Entonces ahí yo creo que es una tarea ardua también para las maestras, para los directores de jardines, mirar esos aspectos, ¿no? Entonces tener un poco más de control del niño que está con síntomas respiratorios, con mucha paciencia y mucho amor, ¿no? Sin discriminarlo, obviamente, porque a veces dice, sí, me miraban, estaba con moco, entonces a veces también los profesores son un poco duros al sacarlos al niño que está con síntomas respiratorios. Pero Entonces, deberíamos ser los padres, perdón que la corte, doctora, como dijo hace un momento, responsabilidad de los padres primero, ante todo, sí, porque ya no le puedes pasar esa responsabilidad al profesor porque obviamente después puedes sentir que lo está discriminando a tu hijo, pero en claro, realidad el culpable sos vos por haberlo mandado claro, con sí. síntomas, ¿no? Y doctora, hablando de todo esto también, en el tema de los resfríos y todo, ¿cómo puede influir la salud intestinal en el caso de los niños cuando ya empieza el tema de estos virus? Le pregunto esto porque ya se escucha hace un tiempo atrás hablar de simbióticos. Me gustaría que le comente en términos que la gente pueda entender qué son los simbióticos y por qué son tan importantes para la salud intestinal de los niños. Sí, yo te comentaba, Krishna, al principio que el 80%, ¿no? De todo nuestro sistema inmunológico, de todo el sistema inmunológico envía células, envía enzimas, vitaminas, ¿no? Todo lo que es, y las mismas células de defensa, ¿no? Entonces el 80% del sistema inmunológico está dentro del sistema gastrointestinal. Entonces, obviamente tenemos que cuidar nuestro sistema gastrointestinal con una alimentación equilibrada, saludable, ¿no? Eh, Dentro de esta microbiota están los probióticos, que son microorganismos de los buenos, ¿no? El 90% son buenos, esos son los probióticos para que lo entendamos mejor. Entonces, ¿qué es un simbiótico? ¿No? Los simbióticos pueden ser naturales, como también la industria los produce, ¿no? Y los produce ahora con unos estándares muy altos, están indicados en muchas enfermedades, pero si hablamos de un simbiótico, decimos que es un prebiótico más un probiótico, ¿no? Entonces, ha mejorado. Antes solamente hablábamos de los probióticos. Los tenemos dentro de nuestra microbiota, pero a veces por el estrés, por los antibióticos, por las enfermedades, se nos barren, se nos salen y nos quedamos desprovistos de nuestra flora buena, ¿no? De nuestros amigos, de los microorganismos buenos. Esos son los probióticos.
Entonces, cuando hablamos De los que nos están de ayudando. lo que nos están ayudando a producir todas las células de defensa, las vitaminas, los minerales, todo, a regular el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de simbióticos, estamos hablando que hay dos cosas en ese compuesto. Uno, los probióticos y los prebióticos, ¿no? Entonces, ¿qué es el prebiótico? Es el alimento del probiótico, ¿no? Entonces, a veces puede ser que nosotros demos un probiótico, pero no estamos dando el alimento del probiótico, ¿no? Entonces, normalmente si nosotros lo buscamos en la naturaleza, ¿no? Pueden estar en ciertos fermentados, ¿no? El probiótico, pero si nosotros no le damos el alimento que viene de la fibra, de las frutas, las verduras, ¿no? O de ciertos compuestos que tienen ciertas vitaminas que alimentan a este probiótico, ¿no? A este microorganismo que va a producir por nosotros, va a trabajar por nosotros. Dentro del sistema gastrointestinal, esos microorganismos van a trabajar para nosotros, ¿no? Entonces son nuestros aliados, es un universo paralelo que tenemos dentro. Entonces van a trabajar produciendo todos los anticuerpos, las enzimas, las vitaminas, los minerales. Entonces, eh, en ciertas circunstancias nos vemos obligados a usar simbióticos de una manera externa, ¿no? Que ahora se producen y bueno, hasta que cambiemos de hábito, puede ser una medida, ¿no? Transitoria, ¿no? O en ciertas enfermedades inflamatorias crónicas también están indicados para recuperar nuestra flora intestinal, para recuperar nuestra microbiota, ¿no? Para regularla, para darle un equilibrio y en algún momento también para prepararnos ante alguna eventualidad o ante algún agente externo también que podamos estar expuestos, ¿no? Doctora, ¿y existen estudios que demuestren la efectividad de estos simbióticos que acaba de mencionar? Sí, existen estudios a nivel científico para ciertas enfermedades, Para ¿no? prevención de Para enfermedades. prevención de enfermedades o para tratamiento de enfermedades, Ah, ¿no? también, pensé que era solo para la prevención, No, también para el también tratamiento. para tratamiento. Existen ciertas enfermedades crónicas un poco más largas, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de enfermedades largas que se han venido instaurando en el tiempo, ¿no? Entonces, hay ciertas enfermedades metabólicas, ciertas enfermedades de la piel, ¿no? Entonces, y decirte, Krishna, también que existe ciertas cepas, ¿no? De probióticos con prebióticos o ciertos simbióticos, si hablamos en términos generales, que van directamente a cierto grupo de enfermedades, ¿no? O para ciertos órganos, ¿no? Existe para las vías urinarias, para la parte dermatológica, ¿no? Para enfermedades con cierta alteración también neurológica, ¿no? Entonces está muy en estudio, por eso es que desde una mirada de la prevención, tratamos por todas las maneras de hacerlo de una forma natural, ¿no? Pero en extremo caso que no podamos, pues tenemos que recuperar esa microbiota y la única manera también es dando un simbiótico de forma externa también, ¿no? Doctora, muchas gracias. Para terminar con esta entrevista que es muy interesante para todas nosotras las mamás, me gustaría que en la cámara nos pueda hablar un poquito y les pueda aconsejar, podríamos decir, a todas las personas que nos están viendo, em, cómo puede una flora intestinal saludable contribuir a un sistema inmunológico más fuerte. Lo decíamos hace un momento y hablábamos de las cuatro llantitas, hablábamos de cómo podemos ayudarnos obviamente con los simbióticos, pero me gustaría que lo digan las cámaras para que podamos darlo como consejo a todas las mamis que nos están viendo en este momento. Gracias, Krishna. La verdad que una de las maneras más efectivas, eficaces, eficientes de poder tener un sistema inmunológico que pueda defender a nuestros niños, ¿no? De ciertas enfermedades, pues es a través del sistema gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos una microbiota muy robusta, consolidada, vamos a dar una ventana de oportunidad a ese niño que pueda hacerle frente a ciertas enfermedades, ¿no? No olvidarnos, en resumen, ¿no? De la lactancia materna exclusiva, complementaria, una alimentación con mucha fibra, ¿no? Sabemos que la fibra viene solo de la fruta, las verduras, los cereales integrales, ¿no? Para que puedan alimentar a esos bichitos que tenemos dentro de la barriga, ¿no? En el extremo caso que no podamos a corto plazo tenerlo de la alimentación, pues podemos dar un simbiótico de forma externa, siempre que sea controlado
¿no? Y medicado por un médico. Y muchas gracias. Ay, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría, bueno, primero decirle que ha sido un honor poder tenerla con nosotros en este podcast y también que nos diga dónde la podemos encontrar, porque muchas personas que nos están viendo ahora seguro tienen algunos problemas con los pequeños y dicen, no, yo quiero ir con esa doctora y me gustaría saber dónde la puedo visitar. Gracias, qué amable, Cristian, gracias. En mi consultorio privado se llama Mitaí, ya, queda en la Avenida Beni entre segundo y tercer anillo, el condominio Casa Grande, la oficina 205, al lado del asilo de ancianos. Ahí los vamos a esperar, los vamos a recibir y es muy gratificante compartir con las familias el crecimiento y el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Gracias. doctora. Gracias a todos por seguirnos en un nuevo capítulo de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Mega Labs. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a la casa que nos acoge en cada capítulo, Novotel, el hotel que está en la ciudad de Santa Cruz, donde usted puede venir también. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias. Mega Labs. Somos bienestar.